de Google, ¿no? Y entonces búsqueda de Google, pues de repente, pues como siempre, nos van a salir diferentes fuentes. Tenemos fuentes oficiales y fuentes no oficiales, y ustedes ya sabrán en quién confiamos. Deberíamos de confiar para esto en fuentes oficiales. Y pues tenemos esto, ¿no? Tenemos que básicamente tenemos en el país México 7 tipos de clima: cálidos húmedos, cálidos secos, fríos, muy secos o desérticos, este, seco y semiseco, y que por ejemplo es lo que teníamos acá en Los Cabos, lo que estábamos platicando, ¿no? Tenemos templados, templados húmedos, bueno, templados húmedos y templados subhúmedos, y les decía, no me acuerdo si se los dije a ustedes, pero pues básicamente esto va a ir teniendo que ver con el sol, tiene que ver con el sol, con qué tanto estoy cerca de fuentes de agua, el mar principalmente, y la latitud, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tenemos pues zonas que están muy húmedas al sur, que tienen que ver con Mesoamérica, es decir, que aquí abajo, por lo menos por ubicaciones de grupos, era Mesoamérica, y hacia acá arriba era Aridoamérica, ¿no? Y entonces, pues así es, o sea, si nos damos cuenta, hacia arriba hace más calor y estamos perdiendo más agua, ¿no? Aunque tengamos, pues, muchas zonas de repente costeras, son costeras, pero hacia adentro de la tierra son muy secas, ¿no? Y entonces hay diferente vegetación y lo que fuera, ¿no? Eso es como global, y podríamos tener por aquí seguramente como la explicación de esos climas, ¿no? Además de eso, tenemos, pues ya, ¿no? Eso ya nos da como una perspectiva, como una fotografía de cómo está nuestro país y cómo son nuestras zonas. ¿Qué tiene que ver con esas clasificaciones? Pues bueno, además de eso que les digo como en general de dónde estamos, pues nos va a decir qué tanto hay de lluvia, qué tantas horas de sol tenemos, este, de nuevo como la vegetación en relación a esa ubicación, no sé, muchas cosas, ¿no? Y la arquitectura, pues va a tener que ver con eso. La arquitectura, pues bueno, primero teníamos que vinieron un día los españoles, como el Día de la Hispanidad. Vinieron un día los españoles de de Cuba o de España directamente, como fuera, pero pues llegaron de España, venían de España, ¿no? Y ellos tenían arquitectura que venía evolucionando de los moros, luego y se mezcló con su arquitectura, y después vino a nosotros y trajeron mucha arquitectura de este tipo, como esto de las haciendas, los patios interiores, no sé, como diferentes cosas que podemos ir viendo, ¿no? Que los patios interiores había fuentes y había donde lavábamos nuestra ropa, donde socializábamos, no sé, muchas cosas. Y que principalmente el patio interior fue una cosa que jaló mucho aquí en México, justamente por el clima, ¿no? En la costa nos encontramos como mucho tipo de estas casas, así como patio exterior, patio interior, y entonces pues lo que teníamos era como un microclima interior que permitía que estuviera más fresco adentro con respecto al exterior, y de nuevo esto tiene que ver con la arquitectura árabe, ¿no? Y así hubieron diferentes evoluciones de cómo se adaptaba esta arquitectura en diferentes zonas del país, ¿no? Y también los diferentes tipos por decir tipos, no sé qué lugar desocupar, tipos de personas que vinieran de ahí, ¿no? Por ejemplo, las personas religiosas que vinieron como a toda esa cosa de producir vino, producir queso, este, como ese tipo de persona, hicieron como diferentes tipos de arquitecturas con respecto a sus actividades. Y entonces pues fueron los que de repente
pues fueron poblando estas zonas de vino y no sé, ¿no? Y esa arquitectura fue evolucionando con respecto al clima. Y entonces a veces no volteamos a ver las cosas que teníamos tradicionales, ¿no? Les digo así como tal cual, como patio interior, era eso, ¿no? Tener nuestro perímetro o cerrado o con ventanas o con aberturas muy pequeñas y las aberturas más grandes podían venir aquí adentro con pasillos y lo que fuera y ya permitía que hubiera otro microclima acá. Si en algún dado caso ese microclima pues de repente podría quedar muy cálido, pues también se hicieron aperturas para dejar pasar el viento en ciertas ubicaciones específicas. Lo que les decía, ¿no? O sea, si por ejemplo teníamos que viniera viento de calor, viento caliente, pues no dejar pasar el viento caliente y buscar que pasara el que sí me beneficia, ¿no? Y así sucesivamente iba evolucionando las cosas hasta que nosotros decidimos evolucionar con otras arquitecturas que no eran como de local, ¿no? Entonces, a veces es muy importante voltear a ver cómo están construyéndose las casas y ver en qué se están equivocando, ¿no? Por ejemplo, en Los Cabos, que decimos esto, ¿no? Decimos que viene la arquitectura, creo como californiana, como este tipo de casas de Miami y así, que probablemente no tendríamos como mucho que imitar ahí porque estamos imitando algo que ya se imitó antes y que, digo, y no por originalidad, sino porque estamos copiando algo que es completamente de otra latitud. O sea, por ejemplo, si hablo de casas de Miami, pues Miami está por acá, ¿no? Y entonces venimos hasta acá, de la Florida, a poner nuestras casas iguales a esas. No sé, de repente tenemos como misiones de San Francisco, que sí tienen más lógica de que las copiemos bueno, lo que hay es más bien San Diego, pero bueno, más hacia arriba, que sí tenemos pues tendríamos como a lo mejor más lógica de copiarlos, ¿no? Y tendríamos que buscar pues las casas autóctonas, ¿no? O las casas que sí tienen más tiempo ahí y que sí hay, ¿no? O sea, si hacemos por ahí un estudio, sí debe haber como casas viejitas en los pueblos tal cual de San Lucas o de San José. Y debería de haber ahí. Ahorita que hablamos con Andrea de Oaxaca, que por este Oaxaca yo creo que está por aquí, ¿no? También podríamos ubicar ya casas específicas de eso, ¿no? Que en el caso de Andrea, pues justo está buscando que sus casas, que su nueva arquitectura refleje mucho de ese estilo, ¿no? Y entonces y también buscar lo que había antes, de hace mucho tiempo antes, y buscar lo reciente, y también ver en qué se equivocaron en lo reciente, ¿no? Si, por ejemplo, no se les decía que yo he participado en unas casas de acá de Los Cabos que se llama Cabo del Sol, y que se llamaba, y bueno, que es de Four Seasons. Y entonces primero, Four Seasons les pedía primero características similares o iguales a las características que tienen en los hoteles para hacer vivienda acá, para hacer las villas. Eso incluía muchas cosas como la exigencia del agua. Antes en Four Seasons no te dejaban utilizar agua tratada en los muebles de baño. Y entonces ahora sí, ¿no? O sea, como con la necesidad que hay aquí de agua, ya se puede utilizar agua tratada en los muebles sanitarios, ¿no? Antes nada más se ocupaba como para riego y esas cosas y ahora sí. Algo que ha bajado también es el ratio es que se escribe horrible, este, las exigencias de aire acondicionado. Antes, y no me acuerdo ahorita recién en los hoteles que he ido, cómo ha sido o qué tanto ha sido el cambio, pero antes ustedes iban a un hotel en lugares cálidos, así Cancún, Huatulco, Los Cabos, entraban a su cuarto de hotel y su cuarto de hotel estaba frío. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues que bueno, que el aire acondicionado estaba prendido todo el tiempo, buscando que estuviera frío todo el tiempo para en el momento que llegara la persona a su habitación estuviera frío, ¿no? Y entonces eso pasaba cuando tú llegabas a tu habitación de primera vez y también cuando salías a la alberca
o a comer o a donde fuera y regresaras, estaba frío tu cuarto. Y entonces hoy han estado cambiando como esas necesidades de que si alguien no está en la habitación no tiene por qué estar fría o a ese nivel de frío, ¿no? Que además, o sea, como esa contradicción de que si estoy en un lugar de calor, a estar en un refrigerador, ¿no? Entonces, como que todos somos así, o sea, no le digo como que ustedes se equivoquen solamente o yo me equivoque, sino todo el mundo somos así. Y entonces, pues bueno, bajar los ratios de esa necesidad y eso lo que hizo al tiempo fue tener equipos de aire más pequeño y tener consumo de energético más pequeño. Hoy, por ejemplo, algo con lo que estamos batallando, les digo, yo estoy particular en un proyecto de HVAC, es que no estamos tomando como mucha ventilación exterior, ¿no? Para los baños en algún caso sí, pero para otros equipos no nos dejan como tener mucha ventilación. Para muchos espacios no nos dejan tener ventilación exterior. Por ejemplo, las habitaciones abres el cancel principal que da a terraza, pero no puedes abrir ventanas. Y, y en un principio del aire acondicionado, pues es el aislamiento que tienes en tu habitación interior, ¿no? Sin embargo, si podríamos tener ventilaciones cruzadas en muchos casos, podríamos bajar la temperatura naturalmente, ¿no? Entonces, pues esas cosas que observamos de otros desarrollos son cosas que nosotros podríamos aplicar en nuestros diseños para mejorar el funcionamiento de estas cosas, ¿no? Les decía, por ejemplo, creo que se los comentaba acá que tenemos en este proyecto, bueno, yo estuve empezando Four Seasons mientras estuve en Gensler, teníamos dos viviendas, si lo decimos, dos villas. Y hoy ya Four Seasons tiene, ¿cuántas son? Creo que son 18, no me acuerdo de hecho que los tenía. Tenemos 15 villas para trabajar. O sea, y que no aparecen esas dos que yo participé, no aparecen aquí. Entonces tiene 15 villas para trabajar Four Seasons, ¿no? O para vender. O sea, como que ese es el tamaño del negocio, ¿no? Y entonces, pues de ahí pues, lo que deberíamos de hacer y que creo que lo que sí ya han hecho ellos en muchos casos es mejorar la experiencia, ¿no? Pues bueno, una cosa que está haciendo este arquitecto para este proyecto es que no está dejando volados. Y entonces no dejas volados. Y bueno, ya recomendaciones que encontró Paula y encontró este Andrea, vemos como qué recomendaciones nos hacen para las fachadas. Y una recomendación importante siempre, en cualquier clima, es que tengas volados, ¿no? ¿De qué te sirven los volados? Pues bueno, del agua, pues nos sirve de que el agua no se venga a escurrir en mi fachada. Y de la iluminación del sol, del asoleamiento, pues lo que hace un volado, pues es darme sombra, ¿no? Y entonces, si yo no tengo volado, lo que estoy haciendo es casi integrar todo lo que tengo de cubierta a la fachada, como tener como una cubierta grandotota, ¿no? Y entonces eso, pues nada, lo que va a acabar pasando es que yo voy a necesitar equipos más robustos para poder lograr la temperatura interior necesaria y pues voy a tener mucha penetración solar, ¿no? O sea, independientemente de esa carga térmica, pues voy a tener mucha penetración solar que puede ser incómoda para la vivienda interior, para el área interior. ¿Qué es eso? O sea, lo que les quiero decir es que debemos de tomar en cuenta como esas experiencias. Yo no sé por qué se vería bonito eso, pero bueno, tenemos que tomar en cuenta esas experiencias para, para aplicarlas a nuestros proyectos. Entonces, si ustedes mismos de nuevo hacen la búsqueda así de simple, como de para recomendaciones arquitectónicas en México según el clima, y encontramos un chorro de cosas, ¿no? Encontré esto que es de Ciesco, que no sé qué sean, pero tiene que ver con Conavi,
y con el gobierno, y pues bueno, el gobierno mexicano, ¿no? Esta misma, que me apareció aquí, es el mismo que les pasé ayer. Y entonces, pues nos va a hablar de lo mismo, nos va a llevar a lo mismo, nos va a llevar a los 7 climas que tenemos en México y nos va a dar recomendaciones para esos climas en en México, ¿no? Y entonces, pues eso, primero me va a decir, me va a hablar de los climas que tengo como general, la descripción general de mis climas, y después, o sea, como que va zonificando qué clima es. De repente, justo, perdón, la necesidad de los cabos, pero es que los cabos es como que se mezclan, hay varios subclimas, y bueno, sus localidades, pues ya particular, ya caerán en algún clima, ¿no? Y entonces a partir de eso nos va a dar estrategias principales o estrategias de diseño que nosotros, al final, esto es una recomendación, o sea, no hay nadie, no hay una entidad que les diga, oye, ¿qué crees? No tomaste en cuenta la estrategia que te dije acá de la ventilación cruzada, entonces ya tu casa no pasa, ¿no? Entonces no hay nadie que nos diga eso más que el usuario. Si nosotros logramos aplicar una buena estrategia de diseño bioclimático, el usuario es el que va a estar agradecido. El usuario tiene que hacer dos cosas, como entender que si yo estoy tratando de hacer algo bioclimático, lo primero que quiero hacer es ocupar estrategias pasivas. ¿Qué es una estrategia pasiva? Una estrategia que no me involucre energía para, para poder climatizar mi espacio o para poder adecuar mi espacio y lograr el confort de mi espacio. Y que vendrían palabras ahí, ¿no? Que sería el confort, que el confort es un rango de temperatura y de humedad para que el usuario pueda realizar sus actividades pues de la mejor manera, ¿no? Cómodamente. Y entonces, muchas veces el confort, les digo, es justo ese punto del aire acondicionado entrando al cuarto, ese era como el que encontrábamos como confort. Sin embargo, si nosotros dejamos que la temperatura del cuarto no sea tan fría, o sea, a lo mejor sí quiero que esté más fresco que afuera porque pues es un remanso, ¿no? De que es algo de que entro del sol, pero probablemente no lo necesito tener a 16 grados, ¿no? A lo mejor si la temperatura exterior está a 29 o a 33 grados, tal vez si yo entro a mi espacio y estamos a 26 o 25 grados, tal vez no esté tan grave, ¿no? O sea, tal vez con eso ya me sienta que hay un refresque, ¿no? Y no a 16 grados, ¿no? Que suena exageración, pero hay gente que le gusta así el clima, ¿no? Y entonces justo aquí ya vi gráficas que estaban utilizando así. Estas gráficas y estas recomendaciones, pues yo me las encontré globales y son ciento y tantos, 109 páginas, pero pueden buscar particular, o sea, puedes buscar particular estrategia de diseño para el estado de Baja California Sur, o estrategia de diseño para Quintana Roo, o así, y van a ser más particulares, ¿no? Y entonces, pues acá nos habla de cómo, de qué fachadas podríamos tener como, como darles ventanas a ciertas orientaciones o cuáles serían las más recomendadas. Un poco lo que decían de Valle de Bravo, ¿no? Como para Valle de Bravo, pues yo necesitaría no darle fachadas a las zonas de frío, porque pues iba a enfriar más mi casa, sino tenerlas me parece que era el rango de entre el sureste y el noreste, ¿no? Como tratar de que estuviera así. Así dependiendo de la zona de su clima, les va a decir, no, pues aquí no pongas tu fachada al, al, al amanecer, sino ponla ni al amanecer ni al atardecer, ponlas hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Así va a ir como varias recomendaciones, que la ventaja que tenemos hoy es que, por ejemplo, esto podría ser cuando tú ya tienes tu terreno y entonces dentro de tu terreno orienta tu edificio, tu volumen para que quede mejor de alguna manera. Nosotros tenemos todavía la flexibilidad de que incluso el terreno lo podríamos cambiar de selección para que se acomodara mejor
a nuestras orientaciones, ¿no? Entonces aquí se van a encontrar muchas recomendaciones que tienen que ver, justo mencionó hace rato alguien del viento, de cómo estarían mejor los cuerpos distribuidos, cómo es que se compactan, alargado, no me acuerdo quién decía que era mejor que los consideráramos alargados. De repente también, pues va a tener que ver con su arquitectura, ¿no? O sea, si tengo una arquitectura, un espacio, bueno, no de repente, sino todo el tiempo va a tener que ver con su arquitectura. Si ustedes tienen un espacio que es gigantesco y nada más tienen un choricito aquí, pues probablemente la forma no les guste tanto, ¿no? Que va a depender de justo de gusto un poco, ¿no? Pero si esto mismo le damos cierta variante, como un escalonamiento de esta manera, pues bueno, estás tratando de seguir la recomendación y también estás dando esta variante. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta mucho que tener una fachada tan larga, ¿no? A mí me gusta como que se rompa de esta manera, por ejemplo, esto que están haciendo acá, ¿no? Que se abra completamente con pasillos abiertos totalmente, o que tengamos una mezcla de lo que les digo, ¿no? Pues obviamente siguiendo la tendencia de la recomendación, pero haciendo como estas formas y nos da como, pues, como juego de sombras diferentes, no sé. Pero vamos como a partir de esas decisiones van a ir a partir de lo que me gusta arquitectónicamente, de lo que necesito de mis espacios y de lo que entiendo que está funcionando el clima en esa zona, ¿no? Y así se van a encontrar diferentes configuraciones para los espacios. A mí lo que me gusta mucho, que es difícil aplicarlo, es eso de ese patio central y poder tener como ese microclima aquí. Si se dan cuenta, para este caso están evitando ventanas al exterior y las ventanas que tienen son solamente al interior, ¿no? Por eso, pues de repente hay muchas haciendas pues hacia Morelos, como no llegando exactamente hacia el mar, sino haciendas donde hay un clima más caluroso, como así, con patio interior, y que el patio interior acaba siendo la alberca, el restaurante y ese tipo de cosas que hace un clima más cómodo en esa parte, ¿no? Las cubiertas que también nos mostraron por ahí. Y pues lo que les digo de la búsqueda de internet, pues es que está en lo que hacen los volados, ¿no? La búsqueda de internet, pues nada más hay este, pues que clasificar qué tan útil puede ser lo que estoy encontrando o qué tan buena es la fuente que estoy encontrando, ¿no? Entonces creo que esta fuente es bastante buena. Yo tenía, y se me olvidó ayer, y les pregunté también, estudié ahí un diplomado de diseño, como introducción del diseño bioclimático aquí en la Ibero, y nos dieron material de Google Drive y lo perdí, no sé dónde lo dejé. Y compré una cosa de estas como medicinas milagros que venden en internet, que es este manualito, que dice muchas de las cosas que se van a encontrar ya cuando empiecen a profundizar en diseño bioclimático, se van a encontrar muchas estrategias que se repiten. Y este manualito, lo que está padre es que está animado y y pueden ver como la estrategia de esa manera, ¿no? No sé si todas, pero muchas de las imágenes están animadas, ¿no? Eso tiene que ver con la recuperación, pero ahí había una esta de las termitas. Las termitas no sé en qué ubicación están, pero creo que son de los seres en el planeta que más calor generan para el planeta. Y las construcciones de sus nidos son así. Esta serie de canales hace que se orienten para salir, ¿no? Como una chimenea. Y hay una estrategia que es una chimenea solar, que lo que hace es calentarse en la parte de arriba,
que no me deja poner el pause, calentarse en la parte de arriba y eso hace que hagas con la diferencia de presiones, jalar la presión caliente hacia arriba y lo que jala pues es el exterior, que si está frío pues está buenísimo y si no está frío buscamos enfriarlo con túneles en alguna ubicación y que puedan entrar fríos los vientos, ¿no? Creo que ese se llama pozo canadiense, cuando enfriamos el aire a partir de la tierra, ¿no? Y así van a encontrar varias definiciones, cómo podemos, como, como transformar un poco la naturaleza que sea, que no lo dañes, ¿no? Cómo nos protegemos del sol. Entonces, por ejemplo, nosotros en esas casas de Four Seasons no tenemos ni estas cosas, o sea, no hay una sombra adicional para las ventanas, sino directo la entregamos al sol, ¿no? Y así, esta estrategia, alguien también mencionó el techo doble. Eso es muy bueno porque nos ayuda, si bien tenemos una cubierta que nos protege del sol, la cubierta transmite calor. A partir de calentarse la misma cubierta, transmite calor hacia el edificio. Y con eso nos fue la hora de la clase. Y y hacer esta cubierta y después generar otra cubierta nos genera justamente, aquí se ve claro, un túnel, porque si dejamos pasar el viento, enfriamos como esa zona y entonces tenemos una sombra, tenemos el viento que enfría la cubierta que se calentó y también jala el calor que pudiera tener la cubierta interiormente. Entonces, pues hay muchas cosas que están muy padres estas simulaciones y están explicadas. Nada más que esto no lo puedo compartir directamente de acá y y se lo había compartido a un amigo en un formato, creo que era como un HTML y él lo pudo ver. Entonces, nada más, no me acuerdo cómo lo compartí y se los comparto para que ustedes lo tengan y que lo puedan tomar en cuenta. Aquí vendrá también, no me acuerdo si aquí o en las estrategias, les dirá el tamaño de sus ventanas, ¿no? O sea, todo el mundo decimos, y se los digo no porque estén mal y quiera oprimirlos, que todo el mundo decimos que nos gusta mucho la iluminación, nos gusta mucho que se meta la luz a nuestra casa, pero es diferente como llegar a visitar un espacio que está muy iluminado a vivir en ese espacio, ¿no? Porque muchas veces ese espacio o se calienta mucho o también puede ser muy frío, porque cuando está en el día y está iluminado está padrísimo, pero cuando llega la noche probablemente está entregado un norte y permite que pase todo el frío, ¿no? Entonces, pues hay que ver eso como el porcentaje de ventanas y esas cosas. Ven aquí nos están mostrando como ciertos tipos de protecciones para el sol y que son cosas que les estaban mostrando como en estos diagramas, ¿no? Entonces, lo que quiero que pase, me hubiera gustado ya meterle acá un poco al un poco más como a seguir produciendo cómo queremos que quede el proyecto arquitectónico y ya que ustedes se puedan meter a sus proyectos, yo creo que les había puesto como alternativa en un caso que pudiéramos seguir con el proyecto urbano y que pudiéramos seguir con el proyecto de campo y que pudiéramos decidir a cuál. Yo creo que al final, digo, salvo su mejor opinión, nos vamos con este proyecto de campo donde tenemos como un poco más de flexibilidad de diseño y y ya lo que tuvimos de urbano ya está bien, que lo dejemos ahí. Lo tenemos como en proceso de diseño, que creo que está bien, y nos podemos meter mucho más ahorita cada quien a su proyecto de la cabaña, que si me equivoco me dicen, pero creo que les gusta más, ¿no? Y pues bueno, para la siguiente clase, lo que me gustaría es que ya tuvieran más claro el, su programa arquitectónico, todo el mundo. Les digo, en realidad no se lo pedía a nadie, estuvo bien que ya lo fueran haciendo, era un poco un insight que teníamos que ir encontrando, pero este, pero bueno, lo tenemos que ir encontrando y nos va a servir para ir diseñando
Entonces, los que no tengan su terreno, pues ya tener su terreno, tener como las dimensiones de su terreno, ir viendo como la topografía. Y y tenemos que ponernos a trabajar en ese proyecto. Yo creo que esa entrega tenemos como pactado una entrega de proyecto esquemático que a diferencia del proyecto esquemático que hicimos para el edificio, que fue como volúmenes, hoy ya tenemos como más experiencia de esos volúmenes y ya podemos como generar espacios para nuestra residencia, ¿no? Entonces, para este esquemático, lo que sí les voy a pedir son como si fuera un proyecto arquitectónico, o sea, como plantas, cortes y fachadas, ya considerando tener terreno, considerar tener nuestros espacios, a lo mejor no detallado al 100% los acabados y las albañilerías, obviamente, pero sí tener ya los espacios definidos con muros, cubiertas y todos estos elementos que hemos estado viendo hasta el momento, ¿no? Yo creo que deberíamos estar trabajándolo para entregar la primera semana de noviembre, yo creo que más bien la segunda semana de noviembre. Creo que la primera sería esta revuelta entre octubre y noviembre. Yo creo que deberíamos estar pensando para entregarlo el jueves 9 de noviembre, porque, como les decía al principio, también se nos va el año. Entonces, a partir de esa fecha, el semestre me parece que terminaba con principios de diciembre, tener para seguir trabajando el resto del proyecto. Y no quiere decir que si de aquí a trabajar como este esquemático de la casa, este, sea solamente trabajar eso, ¿no? Pues seguimos viendo como más cosas de herramientas de Revit en estos días para terminar el 9 y después ver qué es lo que vamos a entregar para proyecto ejecutivo de entrega final. ¿Les parece bien? Sí, prof. Una duda, entonces con lo del proyecto urbano, por ejemplo, yo que corregí el diseño, ahí lo dejo, ¿no? O sea, no hay necesidad de sacar, o sea, otra vez como... ¿No? Como habitaciones, y ajá, distribución de departamentos ni nada. Ah, ok, Solamente que ok. me digas, si alguien de ustedes me dice, ¿sabes qué? Yo prefiero trabajar con con el edificio, pues vemos cómo nos organizamos para que trabajen sobre el edificio y si no, lo dejamos hasta aquí. Y yo creo que lo retomaríamos el semestre que entra para ver instalaciones. Ah, ok, perfecto. ¿Va? Está bien, prof. Pero ustedes me dicen, o sea, seamos un poco flexibles en esas cosas, con qué proyecto seguimos y nada, o sea, lo vamos platicando, ¿no? Sí, ¿Va? Pues muchas gracias, chicos. gracias, Dime, Isra. dime, ¿alguien dijo algo? A ti, muchas gracias, Isra. No, ¿de qué? Nos vemos.